Creía que el peor dolor que una ex podía causarte era romperte el corazón. Qué ingenuo fui. Porque lo que ella hizo fue mucho peor, no solo me lo rompió, sino que me lo arrebató, junto con mi voluntad, mi cordura, mi vida. No fue una metáfora. Fue un amarre. Y el terror que viví, ese sí fue real. Un descenso lento, insidioso, a una oscuridad de la que pocos regresan. Mi nombre es Daniel. Y lo que les voy a contar, aún hoy, mientras las luces de Cajicá parpadean afuera y el reloj marca las 10 de la noche, me cuesta asimilarlo. Fue hace casi 7 años, pero la sombra de lo que viví con Camila, mi exnovia, sigue arrastrándose por los rincones de mi mente, esperando el menor descuido para arrastrarme de nuevo. Camila y yo éramos, a la vista de todos, la pareja perfecta. 2 años de risas compartidas, planes a futuro que dibujábamos con la ilusión de 2 adolescentes, esa complicidad que te hace pensar que has encontrado tu otra mitad. Ella era hermosa, con una melena oscura y unos ojos grandes y expresivos que ahora sé que podían ser pozos de una frialdad absoluta. Pero bajo esa fachada de encanto, Camila guardaba un lado que, al principio, confundí con amor, una obsesión sofocante. Empezó sutil. Pequeños celos disfrazados de preocupación. Llamadas constantes, a cualquier hora, para saber dónde estaba, con quién. Siempre querer estar conmigo, incluso cuando yo necesitaba mi espacio. Si salía con mis amigos, me bombardeaba a mensajes y llamadas, mensajes que escalaban de te extraño a qué estás haciendo sin mí. Si mencionaba a otra mujer, aunque fuera una compañera de trabajo o una amiga de la infancia, se ponía furiosa, sus ojos oscuros chispeando con una rabia desmedida. Eres mío, Daniel, me decía con una voz posesiva, casi infantil. Y solo mío. Siempre. Yo, ingenuo, lo atribuía a su pasión, a su intensidad, a un amor desbordante. Qué estúpido fui. La relación se hizo una jaula. Necesitaba respirar, desesperadamente. La toxicidad había llegado a un punto insostenible. Un martes, después de una discusión que duró horas y terminó con ella gritándome en medio de la calle, tomé la decisión inquebrantable. Tenía que terminar. Nos vimos en un café, un lugar neutral, a mediodía, bajo el sol que irónicamente no calentaba mi alma. Le expliqué, con toda la calma y la racionalidad que pude reunir, que necesitábamos espacio, que nuestra relación se había vuelto insana. Camila no lloró. No gritó. Se quedó mirándome, esa misma frialdad que vi en el café, sus ojos como 2 pozos vacíos que no reflejaban mi imagen, sino una oscuridad propia. Sus últimas palabras, un susurro que se me grabó a fuego, sonaron a sentencia: te vas a arrepentir, Daniel. Vas a volver a mí. Siempre. No importa qué. Al principio, la libertad fue embriagadora. Sentí un alivio inmenso, como si una presión invisible me hubiera sido arrancada del pecho. Al fin era libre. Pero ese alivio, esa sensación de ligereza, duró apenas unos días. A la semana de haber terminado, cuando el recuerdo de su mirada fría aún me perturbaba en los momentos de silencio, empezaron las cosas raras. La primera fue un olor. Un aroma extraño, que aparecía y desaparecía de la nada en mi apartamento, sin fuente visible. Era una mezcla dulzona y terrosa, como a hierbas quemadas y algo podrido, una carne en descomposición que nadie más parecía percibir. Mis amigos, mis vecinos, decían que olía a humedad o a nada. Pero para mí, era nauseabundo, opresivo y cada vez más persistente. Se me metía por la nariz, por la piel, por la ropa. Era como si mi propio espacio se estuviera pudriendo. Luego, llegaron los sueños. No sueños normales, sino pesadillas recurrentes, vívidas, que me dejaban empapado en sudor frío y con una taquicardia que me duraba horas. Siempre la misma secuencia infernal,
Yo corría desesperado por un pasillo oscuro, interminable, sus paredes húmedas y resbaladizas, y detrás de mí, una silueta femenina, delgada y alta, riéndose con una risa que no era audible, sino un raspado metálico en mi propia mente, como uñas largas sobre una pizarra. Al final de ese pasillo, siempre había una puerta. Pero al abrirla, no había nada, solo un abismo negro, infinito, y la terrorífica sensación de ser arrastrado hacia él por una fuerza invisible, ineludible. Me despertaba con una opresión indescriptible en el pecho, como si alguien, o algo, estuviera sentado sobre mí, aplastándome, robándome el aire. Pero lo verdaderamente escalofriante, lo que empezó a corroerme por dentro, no fueron los sueños ni el olor. Fue la sensación de ser observado. Constantemente. No solo en mi apartamento, sino en mi oficina, en el gimnasio, en la calle, en el supermercado. Sentía una mirada fría, persistente, clavada en mi nuca, perforándome la piel. Miraba a mi alrededor una y otra vez, con la paranoia creciendo, pero nunca había nadie. Absolutamente nadie. Pero la sensación persistía, persistente, agotadora, robándome la paz. Era como si una parte de mi cerebro estuviera siempre alerta, esperando el ataque de un depredador invisible. Una noche, regresé a mi apartamento después de un día particularmente estresante. Al abrir la puerta, el olor a hierbas quemadas y putrefacción era tan intenso que me hizo retroceder, una bofetada hedionda. Avancé con precaución, las luces encendidas. En mi mesa de centro, que había dejado completamente limpia, había algo que no recordaba haber dejado ahí. Un pequeño muñeco de tela, rudimentario, hecho con retazos de ropa vieja, con la forma grotesca de una persona. Y lo más perturbador, tenía pegados con cinta adhesiva, de forma burda pero efectiva, unos mechones de mi propio cabello. Lo supe al instante. Mi pelo tiene un color castaño rojizo muy particular y reconocí un mechón teñido de rubio que me había cortado hacía meses. Mi sangre se heló. Solo Camila, en nuestras interminables conversaciones, sabía que yo guardaba esos mechones en una cajita de metal, como un recuerdo de un cambio de look. Ella siempre decía que guardaría un pedazo de mí por si me iba. Sentí náuseas, una mezcla de repulsión y un terror primario. Revisé todo el apartamento con desesperación. Las ventanas estaban cerradas y trabadas, la puerta con doble seguro. ¿Cómo demonios había entrado eso? ¿Quién lo había puesto ahí? La paranoia empezó a carcomerme el alma. Dormí con un cuchillo bajo la almohada esa noche, cada crujido del edificio me sobresaltaba. Días después, empecé a notar los cambios en mi propio comportamiento. Sutiles al principio, como pequeños fallos en la matriz de mi existencia. Olvidaba citas importantes con clientes, tareas del trabajo que jamás se me pasaban por alto. Luego, los cambios fueron más grandes, más alarmantes. Me encontraba yendo a lugares sin saber por qué, como si mi cuerpo tuviera una memoria propia. Una vez, me encontré parado frente al edificio de apartamentos de Camila a las 3 de la mañana, en medio de la lluvia, sin recordar cómo llegué ahí, solo con una sensación de vacío y una necesidad extraña y repulsiva de tocar su puerta. Era como si mi cuerpo se moviera por una voluntad ajena, como una marioneta con hilos invisibles. Me daba asco mi propia reacción. La desesperación me empujó a buscar ayuda. No un psiquiatra, no un médico. Lo que vivía no era racional. Contacté a un amigo de mi abuela, un señor mayor que vivía en un pueblo lejano, conocido por saber de esas cosas del campo, de las que la gente normal no habla. Él me recibió en su humilde casa, su rostro curtido por el sol y sus ojos sabios, con una profundidad que me hacía sentir expuesto. Me preguntó por el olor, por los sueños, por la sensación constante de ser observado. Cuando le hablé del muñeco, su cara se puso inexpresiva, luego grave. «Es un amarre, hijo», me dijo con una voz ronca que vibró en el aire quieto de su sala.
Un trabajo fuerte. Alguien no quiere que te vayas. Quiere tu voluntad. Te está absorbiendo. Te está cazando. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Me explicó que el amarre no solo atrae a la persona amada, sino que es una forma de esclavitud psíquica. Anula la voluntad del objetivo, lo ata, lo controla, lo vacía. Me dijo que, si no se rompía, mi mente sería completamente devorada, y yo solo sería un títere, una cáscara vacía, regresando incondicionalmente a quien me había hecho el amarre. Camila. La idea de que ella, la mujer que decía amarme, pudiera estar haciendo algo tan cruel, tan oscuro, me aterrorizó más que cualquier fantasma. Los días siguientes fueron un descenso literal al infierno. El olor se hizo permanente, una nube fétida que me seguía a todas partes. Los sueños se volvieron una tortura. La silueta femenina me alcanzaba en ese pasillo oscuro, me arrastraba al abismo, y yo sentía mi propio cuerpo deshacerse en 1000 pedazos, mi carne pudriéndose antes de caer. Me despertaba con gritos ahogados. Empecé a escucharla en mi vigilia. No voces en mi oído, no alucinaciones sonoras. Eran susurros en mi propia mente, como si los pensamientos de Camila se filtraran en los míos, órdenes sutiles, pero innegables. Piensa en mí, extraña mi voz, necesitas volver. A mí. Solo a mí. Mi mente se sentía fragmentada, rota. A veces, yo era Daniel, el de antes, luchando con todas mis fuerzas por recuperar el control. Otras veces, era una versión de mí mismo que solo deseaba estar con Camila, que la añoraba con una intensidad que no era mía, que sentía una obsesión que me repugnaba hasta la náusea. Luchaba contra esa invasión, gritaba internamente, pero era como gritar bajo el agua, mis propios pensamientos ahogados por la intrusión. Me veía en el espejo y no me reconocía. Mis ojos tenían un brillo febril, una tristeza que no era solo por la ruptura, sino por algo más profundo, algo oscuro que se había posado en mi alma. Una noche, el terror alcanzó su culmen. Me desperté, o al menos eso creo, completamente paralizado en mi cama. La habitación estaba helada, más que nunca. El olor era insoportable, asfixiante, a muerte y putrefacción. Mi cuerpo estaba boca arriba, rígido, pero mi cabeza giró sola hacia el techo, con una lentitud que me desesperaba. Y entonces, la vi. No era un fantasma translúcido, ni una silueta nebulosa. Era la sombra de una mujer, densa, casi sólida, formada por una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz. Flotaba justo encima de mí, a pocos centímetros de mi rostro, inclinada, observándome. No pude distinguir sus rasgos, solo la silueta femenina y una sensación abrumadora de presencia, maldad y una posesión fría. Ella no habló con palabras. Pero desde su posición, sentí una presión inmensa en mi pecho, como si intentara aplastarme, no con peso físico, sino con una fuerza psíquica que me dejaba sin aire. Y al mismo tiempo, una succión fría que parecía arrancar algo de mi interior, de mi ser más profundo. Podía sentir mi propia conciencia desvanecerse, disolviéndose en ese vacío, como arena entre los dedos. La risa de las pesadillas resonó en mi mente, pero esta vez, era una risa que me pertenecía, una risa que salía de mí, como si ya no fuera yo quien reía. El terror era indescriptible, la sensación de estar siendo borrado, de que mi alma estaba siendo arrebatada, segundo a segundo. No sé cuánto duró ese suplicio. Segundos que parecieron una eternidad, una vida entera de desesperación. Pero justo cuando sentí que me iba, que mi ser se desprendía de mi cuerpo, una voz. No la de Camila. Era la voz de mi abuela, que había fallecido hace años, susurrando mi nombre. Un llamado claro, fuerte, que resonó en el abismo de mi mente. La sombra se tambaleó, el frío disminuyó por un instante, y la presión sobre mi pecho se aflojó, como si algo la hubiera repelido. Fue suficiente.
Con un grito ahogado que no sabía que podía dar, me incorporé, mis músculos aún rígidos por la parálisis. La sombra se desvaneció al instante. El olor persistía, pero menos intenso. Me levanté, temblando, y vi el muñeco de tela en la mesa de noche. Ya no tenía mi pelo. En su lugar, el muñeco estaba consumido, deshilachado, como si lo hubieran quemado lentamente por dentro, dejando solo cenizas y pedazos. Al día siguiente, con la ayuda del Señor, inicié un proceso de limpia que duró semanas. Fue largo y agotador, lleno de rituales extraños, hierbas amargas y oraciones susurradas bajo la luz de las velas. Poco a poco, el olor se fue disipando, como una niebla fétida que se retira. Los sueños cesaron. Y la sensación de ser observado, y sobre todo, de ser controlado, empezó a disminuir, como si los hilos invisibles se fueran cortando uno a uno. Nunca volví a ver a Camila. Me mudé de ciudad, corté todo contacto, cambié mi número, mis redes sociales. A veces, todavía siento un escalofrío inexplicable, o el atisbo de ese olor rancio, como un recuerdo fantasma. A veces, por un segundo, mi mente se distorsiona y siento la extraña, repulsiva necesidad de regresar a un lugar que ya no es mío, a una persona que casi me destruye. Pero lucho contra ello. Porque sé que el amor, cuando se vuelve una obsesión oscura, puede ser la peor de las prisiones. Y que hay personas que, con tal de tenerte, están dispuestas a robarte el alma, hilo a hilo, pensamiento a pensamiento, hasta que no quede nada más que un cuerpo vacío, atado para siempre a su voluntad. El amarre de mi exnovia, ese fue el verdadero terror. Y aún hoy, a veces, cuando estoy solo en mi apartamento y las luces de la calle se apagan, juro que puedo escuchar un susurro lejano en mi mente, un nombre que no quiero recordar y el débil raspado de uñas sobre metal. Y el miedo vuelve. Si tú también has vivido un encuentro con el lado oscuro de lo inexplicable, si tienes una historia de terror que te persigue y que merezca ser contada, queremos escucharla. Envía tu relato al correo que aparece en pantalla y en la descripción de este video. En Enigma Paranormal, tu pesadilla puede volverse nuestra próxima gran historia.